La Revolución de Mayo fue un evento que tuvo exclusivo origen en Buenos Aires. Se concretó en un cabildo abierto y luego se proyectó bajo la forma de revolución al resto de las provincias que integraban el Virreinato del Río de la Plata. Y luego conformaron las actuales naciones de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La Semana de Mayo fue la culminación de un proceso que se venía gestando desde hacía tiempo en la capital. Se trató de un evento exclusivamente porteño. A diferencia de la gesta de la independencia, no intervinieron en absoluto las restantes provincias. Pero, ¿por qué estalló en Buenos Aires? Ya sé, Juan, para qué estamos acá, no me digas nada. ¿Para qué estamos acá? Vas a hablar sobre el 25 de mayo. Sí, vamos a hablar un poquito sobre todos los acontecimientos que desembocaron en lo que conocemos como la Revolución de Mayo. Lo que me interesaría también que me cuentes la Semana de Mayo, la previa, antes del 25, que fue bastante álgida. Precisamente, por eso estamos acá en esta hermosa réplica del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, porque en realidad todos los acontecimientos de Mayo giraron en torno a esta institución que es el Cabildo. El Cabildo era una entidad de índole municipal, como los ayuntamientos españoles en todo el Imperio Español en América. Había cabildos en todas las ciudades más importantes del virreinato. Por ejemplo, el más conocido es el de la ciudad de Buenos Aires, cuya réplica tenemos acá. También había cabildos en Córdoba, en Santa Fe, en Salta, en Jujuy, en Humahuaca, en Luján. Y también tenemos un cabildo acá en Tucumán. Lo que pasa es que ese cabildo en Tucumán fue demolido en 1908 y hoy se erige en su lugar ese hermoso edificio que es la Casa de Gobierno, al frente de la Plaza Independencia. Básicamente, el cabildo era una entidad netamente municipal, se ocupaba de los problemas locales que había en un poblado. Por ejemplo, todo lo que hacía a la seguridad, a la salubridad, al empedrado, al alumbrado público. Es decir, básicamente estaba integrado por regidores, que eran los actuales concejales, por llamarle de alguna manera, y los alcaldes, que sería como algo así como los intendentes que tenemos hoy. Ahora bien, ¿cómo empezó la Revolución de Mayo? Y bueno, todo empezó prácticamente el 14 de mayo. El 14 de mayo arriba a las radas del puerto de Buenos Aires una goleta de guerra británica que se denominaba Mistletoe. Mistletoe quiere decir muérdago en castellano. Y esta goleta venía de España, precisamente del puerto de Cádiz, y traía una serie de gacetillas de diarios impresos en Cádiz en febrero de 1810, y traían la noticia de que toda España, incluyendo toda Andalucía, había caído bajo el poder de Napoleón. Eso significaba que la Junta Central de Sevilla, que era el máximo órgano de gobierno en España y que había designado al propio virrey, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, como virrey del Río de la Plata, ya había desaparecido, había dejado de existir, y los pocos miembros que habían logrado escaparse, y los realistas fieles a Fernando VII que se habían podido escapar, se habían refugiado en la ciudad de Cádiz, que en ese entonces era una isla amurallada, para escaparse de las huestes napoleónicas, de los soldados de Napoleón, del imperio napoleónico que querían conquistar toda España. Tengo una consulta en este punto. Sí. Yo me imagino que Cisneros no estaba ajeno a lo que había pasado en la península y tampoco estaba ajeno a la llegada de la goleta inglesa. ¿Cómo hizo para evitar que la información se difundiese hacia la ciudad de Buenos Aires? Bueno, vos sabrés que esta noticia no debe haber sido muy grata a don Baltasar Hidalgo de Cisneros, sabiendo que el organismo que lo había designado a él ya había dejado de existir, y sabiendo que los criollos no lo querían muy mucho a él, porque en definitiva estaban buscando de hace instantes gobernarse a sí mismos, trató de esconder por todos los medios posibles a su alcance la difusión de esta noticia. ¿Qué hizo Cisneros? Bueno, requisó esta goleta, les confiscó todos los periódicos que pudo conseguir de Cádiz para que no se difundiera esta novedad, limitó la movilidad de los marinos ingleses para que no pudieran desembarcar y transmitirle esta noticia a los criollos, no hacia los oficiales, porque con los oficiales no se pudo meter. Pero sin embargo, esta noticia trascendió igual. Muy probablemente los mismos oficiales británicos hayan contribuido a este hecho. Y muchas de estas gacetillas que escaparon a la censura del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, pudieron igual llegar a poder de los criollos. Entonces vos te imaginarás la gran agitación, el gran movimiento popular que había al poco tiempo, porque esta noticia se difundió igual. Es decir, ya al poco tiempo de la llegada de esta goleta inglesa,
Era un secreto a voces que toda Andalucía había caído bajo el poder de Napoleón, que la Junta Central de Sevilla no existía y que lo que quedaba de España únicamente era la isla de León, en Cádiz. Juan, en este momento te hago otra pregunta más. Si la Junta Central de Sevilla había caído y Cisneros respondía a la Junta Central de Sevilla, ¿y qué pasaba? Bueno, esa misma pregunta que te hiciste vos fue la que precisamente se hicieron también los patriotas en aquella oportunidad. Es decir, Cisneros había sido asignado por la Junta Central de Sevilla, que ya no existía, ¿a quién representaba? No al rey, que el rey estaba prisionero de Napoleón, menos a una junta que ya estaba disuelta. ¿Y por qué nosotros no podíamos regirnos, igual que los españoles, constituyendo nuestra propia junta, como se había hecho en la península? Bueno, ese fue el tema y ese fue el motivo de agitación que hubo en ese momento. Los patriotas por todos los medios se reunieron secretamente para escapar a la persecución del virrey en las casas de los más conspicuos representantes de los revolucionarios. Por ejemplo, la casa de Nicolás Rodríguez Peña era un hervidero de patriotas y se juntaban sobre todo a la noche. También la jabonería de Vieites, y se hacían llamar la Sociedad de los Siete. En realidad no eran 7, eran muchos más, pero un nombre secreto que tenían los fines de escapar a la persecución que podían tener los realistas. ¿Quién eran los patriotas de esa reunión, Juan? Bueno, muchos de los que después fueron nuestros próceres, principalmente Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Agustín Donado, Domingo French, Antonio Luis Beruti, Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieites. Es decir, eran bastantes y se reunían en forma secreta, estaban como especie de confabulados para conseguir que Cisneros dejara el poder y ellos pudieran constituir su propia junta. Imagino que Cisneros no era ajeno a todo este movimiento de los patriotas y mucho menos al movimiento popular. ¿Qué decisión tomó? Bueno, vos te imaginas que trató de esconder esta noticia todo lo que pudo. Cuando ya la agitación popular era evidente, no le quedó más remedio que blanquear esta situación. El 18 de mayo de 1810, Cisneros emite una proclama donde blanquea esta situación y reconoce la caída de toda España, con la excepción de la isla de Cádiz, donde él dice que todavía se mantiene fiel a Fernando VII, le pide tranquilidad a la población y promete que no va a tomar ninguna determinación sin consultar previamente a las provincias del interior y a los demás virreinatos del Imperio Español en América. Déjame que te interrumpa, te quiero hacer la última pregunta. Sí. ¿Los patriotas tenían la fuerza política suficiente como para derrocar a los Cisneros? Bueno, básicamente lo que necesitaban acá era contar con el concurso de una persona que tenía las llaves a toda la fuerza militar de la ciudad. Déjame que adivine, Juan. A ver. Cornelio Saavedra. Exactamente, fue Cornelio Saavedra. ¿Y por qué Cornelio Saavedra, Juan? Bueno, Cornelio Saavedra era, como vos te acordarás, el jefe del regimiento de patricios de la ciudad de Buenos Aires, que era el regimiento de infantería más numeroso y más importante y con mucho más prestigio que tenía en ese momento la capital del virreinato. Había tenido un comportamiento destacado en las invasiones inglesas y además estaba formado básicamente por porteños, que era el elemento local, el más numeroso. Además de eso, Saavedra era una persona que tenía un prestigio importante en la sociedad en su momento. Él había sido un importante hacendado, un comerciante reconocido, había sido regidor, es decir, concejal del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, alcalde, intendente, y muchos de los jefes militares esperaban a ver cómo se definía Saavedra para ver qué posición tomaban ellos también. Por eso era fundamental atraer a Saavedra al bando revolucionario, porque de esa manera se aseguraba la asistencia de las tropas para darle éxito a la revolución. Pero Cornelio Saavedra no había participado de las reuniones de los patriotas. Claro, Cornelio Saavedra no se encontraba en la ciudad de Buenos Aires durante las jornadas de mayo. Él tenía una casa quinta en la localidad de San Isidro, que era un pueblo alejado en ese entonces de la ciudad. Pero como necesitaban buscarlo, los patriotas acudieron a Juan José Viamonte, que era el segundo jefe del regimiento de patricios y muy amigo de Cornelio Saavedra, para que lo fuera a buscar en forma urgente. Saavedra llega a la ciudad de Buenos Aires a altas horas de la noche, ese mismo 18, a la casa de Nicolás Rodríguez Peña, donde estaba reunido el grueso de los revolucionarios. Cuando se entera de la caída de casi toda España en manos de Napoleón, y para sorpresa de muchos de los patriotas, porque Saavedra tenía la característica de ser una persona moderada, prudente, les contestó que no solamente era el momento ya de hacer este movimiento, sino que no había que perder un solo instante. De esa manera es como la revolución suma a su actor fundamental para asegurar el éxito. Ahora, ya comprometida la participación de Cornelio Saavedra, supongo que era el momento que estaban esperando los patriotas para encarar la revolución con toda la fuerza necesaria. ¿Cómo sigue? Claro, durante los días 19 y 20 hicieron gestiones amistosas con el virrey Cisneros y sus allegados para que convocase a esta reunión del Cabildo Abierto que buscaban llamar. Cisneros a todo esto no contestaba nada, él sabía que tenía los días contados y no podía acceder a la convocatoria del Cabildo Abierto, que evidentemente no iba a terminar muy bien para él. El 20 de mayo, Cisneros, apremiado por las circunstancias, convoca al fuerte de la ciudad de Buenos Aires a los principales jefes militares y les requiere
un poco los aprieta, es decir, les recuerda a ellos su juramento de fidelidad al rey Fernando VII en la persona de su representante, que era él como virrey del Río de la Plata. Y les exige que hagan valer ese juramento, si era necesario, reprimiendo las manifestaciones populares y los disturbios que estaban teniendo lugar en la ciudad de Buenos Aires. Decime que Cornelio Saavedra ya tenía una respuesta para darle. Claro, Cornelio Saavedra en ese instante les contesta que en absoluto cuente con la asistencia de las tropas. Señor, son muy diversas las épocas del 1 de enero de 1809 y la de mayo de 1810 en que nos hallamos. En aquella existía la España, aunque ya invadida por Napoleón. En esta, toda ella, todas sus provincias y plazas están subyugadas por aquel conquistador, excepto solo Cádiz y la isla de León, como nos aseguran las gacetas que acaban de venir y vuestra excelencia en su proclama de ayer. ¿Y qué, señor? ¿Cádiz y la isla de León son España? ¿Los derechos de la corona de Castilla a que se incorporaron las Américas han recaído en Cádiz y la isla de León, que son una parte de las provincias de Andalucía? No, señor. No queremos seguir la suerte de la España, ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarnos por nosotros mismos. El que a vuestra excelencia dio autoridad para mandarnos ya no existe. De consiguiente usted tampoco la tiene ya, así que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en ella. Posteriormente a esto, los patriotas estaban ya con los ánimos, exaltados, con la paciencia agotada, habían hecho todas las gestiones posibles, el virrey Cisneros no daba ningún tipo de respuesta, y esa noche del día 20 deciden darle un ultimátum al virrey. Entonces, Juan José Castelli, que era uno de los más inteligentes y prestigiosos revolucionarios, acompañado de Martín Rodríguez, se dirigen a darle una visita con este apriete, este ultimátum dirigido al virrey Cisneros. El virrey Cisneros tenía sus oficinas en el fuerte de la ciudad de Buenos Aires, donde hoy es la Casa Rosada. Lo sorprendieron a altas horas de la noche. Martín Rodríguez, que lo acompañaba a Juan José Castelli, era el jefe del regimiento de húsares de caballería, el más importante de la ciudad, de los húsares de Pueyrredón, ¿te acordás vos? Sí. Pueyrredón no estaba ya en la ciudad de Buenos Aires y él había quedado a cargo de este regimiento. Un poco era para mostrarle al Cisneros que acá venimos con el apoyo de las armas, así que más vale que nos haga caso. Cuando interrumpen al virrey Cisneros, que estaba en una partida de naipe con sus amigos en el fuerte, Cisneros medio se indigna y dice: ¿qué es este atrevimiento de venir a irrumpir así en la casa del rey en la persona de su representante? Y los patriotas le contestan: bueno, mire señor, nosotros tenemos ya la paciencia prácticamente agotada, venimos acá, se nos ha dado 15 minutos para que usted conteste si va a convocar o no el cabildo abierto, que le venimos pidiendo en forma amigable de hace un par de días, y si usted dice que no, se hará responsable de las desgracias que caerán sobre este pueblo, porque la agitación es constante y la gente no la podemos controlar. Supongo que en este punto Cisneros se dio cuenta que tenía que convocar sí o sí el cabildo abierto, ya que viene la fuerza política y la fuerza militar a exigirle esa situación. Claro, evidentemente, ante esta situación, primero intenta resistirse, sus amigos lo calman en privado y Cisneros ya se resigna finalmente. Dice: yo auguro muchas tragedias que van a caer sobre este pueblo a raíz de esta decisión que ustedes están tomando, pero bueno, visto que el pueblo me abandona, que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Y de esa manera Cisneros accede a convocar este cabildo abierto que pedían los patriotas para el 22 de mayo. Estábamos el 20 de la noche recién. Ahora tengo una consulta, Juan. Sí. ¿Al cabildo abierto podía asistir cualquier persona como vos, yo, doña Rosa? Bueno, casualmente se llamaba cabildo abierto, pero no podía asistir cualquiera. En primer lugar, las mujeres no podían asistir. Buenos Aires tenía en aquel momento 45.000 habitantes, un poco más quizás, y solamente estaban habilitados para participar del cabildo abierto solamente 450 ciudadanos, poco menos del 1% de la población. Había que ser comerciante, había que ser profesional, tenía que ser propietario de una casa, de un caballo, de armas, tenía que tener pureza de sangre. Algunos oficios y ocupaciones que se consideraban de bajo rango no estaban permitidos participar, como ser pulperos, sacamuelas, que eran los dentistas de hoy, por ejemplo, no podían participar. De un modo u otro, Cisneros garantizaba con esa selectividad que sea bastante parcial el cabildo. Claro, participaba únicamente lo que se llamaba la parte principal y más sana del vecindario, se le llamaba en ese momento, y quizá muchos de ellos pudieron haber sido partidarios realistas de Cisneros. Ahora vos me preguntarás, ¿cómo hicieron los patriotas para asegurarse el éxito del cabildo abierto? Bueno, ahí empezaron las trampas en las que incurrieron. El 21 de mayo se imprimieron las invitaciones para participar en el cabildo abierto en la Real Imprenta de los Niños Expósitos, que eran los niños huérfanos de la ciudad que tenían a su cargo la única imprenta que existía. La concesión de esta imprenta la tenía Agustín Donado, que era un patriota abandonado poco por nuestra historia,
Y él se encargó de imprimir, dicen los historiadores, 600 invitaciones, cuando en realidad los invitados tenían que haber sido 450. Muchas de las invitaciones que tenían que haber estado nominadas estaban en blanco, vale decir que cualquiera podía pasar con estas invitaciones. La distribución también se hizo en forma discrecional, dejaron a varios vecinos que tenían que haber sido invitados sin que les llegara esta invitación. Ahora tengo una consulta aquí, Juan. Cisneros, de un modo u otro, tenía que garantizar que el ingreso de los cabildantes esté restringido y esté garantizado para que el subcabildo pueda llegar a buen término con la decisión. Claro, ¿qué mecanismo de seguridad había previsto el virrey? Que en las bocacalles de acceso a la plaza y de allí al cabildo estuvieran resguardadas por piquetes de soldados y que solamente tenían instrucciones de dejar pasar a los portadores de la invitación respectiva. Pero es aquí que todos los soldados estaban complotados con los revolucionarios y dejaban pasar únicamente a los patriotas que venían con su invitación, y algunos reconocidos realistas directamente ni les francaban el paso a pesar de que venían con su invitación. Y dejaron pasar a personas que no tenían que haber participado y que igualmente intervinieron en las deliberaciones del Cabildo Abierto. Cuando Cisneros se enteró de esto, ¿qué dijo? Bueno, cuando Cisneros se enteró de todas estas trampas, se las comunicó tiempo después en una carta que escribió al gobierno español. Juan, y cuando Cisneros se enteró de todas estas irregularidades en la convocatoria del Cabildo, ¿qué hizo? Bueno, tiempo después, ya de regreso en España, le escribió una carta al Consejo de Regencia donde se las transmitió todo lo que había ocurrido. Había yo ordenado que se apostase para este acto una compañía en cada bocacalle de las de la plaza, a fin de que no se permitiese entrar en ella ni subir a las casas capitulares persona alguna que no fuese de las citadas. Pero la tropa y los oficiales eran del partido. Hacían lo que sus comandantes les prevenían secretamente, y estos les prevenían que les ordenaba la facción. Negaban el paso a la plaza a los vecinos honrados y lo franqueaban a los de la confabulación. Tenían algunos oficiales copia de las esquelas de convite sin nombre, y con ellos introducían a las casas del ayuntamiento a sujetos no citados por el cabildo, o porque los conocían de la parcialidad, o porque los ganaban con dinero. Así es que en una ciudad de más de 3.000 vecinos de distinción y nombre, solamente concurrieron 200, y de estos muchos pulperos, algunos artesanos, otros hijos de familia y los más ignorantes, y sin las menores nociones para discutir un asunto de la mayor gravedad. ¿Y dentro del recinto? Dentro del recinto los criollos tampoco se caracterizaron por tener muy buenos modales. Cuentan algunos realistas de que cada vez que alguien emitía una opinión favorable a Cisneros, se le chiflaba, se le insultaba, se le gritaba y hasta también se le escupía. Por eso muchos de los participantes en el Cabildo decidieron retirarse porque no tenían libertad de expresión propiamente dicha. ¿Y en la plaza qué estaba sucediendo en ese momento? Claro, llamativamente y en contraposición a lo que Cisneros había previsto, un mecanismo de seguridad y de cerrojo para que nadie ingresara a la plaza, al poco tiempo de que empezaron las deliberaciones fue invadida por 600 manifestantes conducidos por Domingo French y Antonio Luis Beruti. Los chisperos. Los famosos chisperos, la Legión Infernal de Mayo, que repartiendo cintas blancas que simbolizaban la unión entre americanos y españoles, gritaban consignas en la plaza y un poco estaban allí para presionar al Cabildo una decisión favorable a la destitución del virrey. Volviendo ahora dentro del recinto, ¿cómo comienza la sesión? Bueno, ya una vez en el Cabildo, el escribano Justo Núñez constata de que con la presencia de 251 asambleístas se podía dar inicio a las sesiones. Vos te acordás que eran 450 los que podían aproximadamente participar, con un poquitito más de la mitad, habiendo quórum suficiente, da por iniciada el debate. ¿Cómo quedó compuesto? Básicamente había un gran número de militares, más de 50, había también clérigos, había abogados, había escribanos, un par de médicos, había también muchos que eran comerciantes. Pero lo que más llama la atención es que algunos firmaron solamente en el carácter de vecinos y hay una cifra importante que no firmó en el carácter de que intervenía. Esas eran las invitaciones hechas con trampitas. Claro, muchos piensan que ahí estaban aquellos que entraron sin haber tenido las condiciones legales como para participar en este Cabildo Abierto. Ahora te pregunto, el debate propiamente dicho, ¿cómo comienza? Bueno, el primero que toma la palabra es Monseñor Benito del Buey y Riega, que era el obispo de la ciudad de Buenos Aires en ese entonces. Y básicamente el obispo dice que él no veía ninguna razón para innovar, para sacar del medio al virrey Cisneros, que a lo sumo si se quería se le podía agregar 1 o 2 personas más que lo asistieran,
pero porque si llegara a estas costas alguien que haya escapado, que era un ex miembro de la Junta Central de Sevilla, nosotros lo teníamos que recibir como si fuera el mismo soberano. Y mientras quedara un español, tanto en España como en América, los americanos no nos podíamos regir por nosotros mismos, sino que teníamos que someternos a la decisión de ese español. Un bombazo, Juan. Ten en cuenta que el guía espiritual de la Ciudad de Buenos Aires está apoyando la permanencia de Cisneros en el cargo. Claro, la verdad que fue una carta muy fuerte que jugaron los realistas cuando arrancaron las deliberaciones. Entonces, ¿qué hicieron los patriotas? Medio atontados con la situación, todos los ojos convergieron urgente en la única persona que pensaron que podía contestarle con altura al obispo de la Ciudad de Buenos Aires, que fue Juan José Castelli. Juan José Castelli, el orador de la Revolución de Mayo, la voz de Mayo, era un abogado muy prestigioso que había ganado juicios que ya se creían perdidos de antemano, y él levantó el guante y le contestó con altura al obispo Lué. Dijo que los españoles aparentemente habían venido a las Américas no a engendrar hombres, sino carneros, porque nos están tratando como animales o como ciudadanos de segunda. ¿Qué teníamos de diferente nosotros con respecto a los españoles para constituir una junta como se hacía en España y regirnos por nosotros mismos hasta el retorno de nuestro muy amado Fernando VII? ¿Y Lué se quedó callado? Bueno, Lué, al ver esta contundencia de los argumentos de Juan José Castelli, él le respondió: bueno, yo acá no he venido a debatir, sino simplemente a expresar mi opinión, y bueno, si no, no hay libertad acá para expresarse. Pero el debate no queda ahí. El debate no quedó allí. Seguidamente habló Pascual de Ruiz Huidobro, que era un héroe de las invasiones inglesas, un viejo marino español, y contra todos los pronósticos, él esgrimió con una claridad absoluta de que, habiendo caducado la Junta Central de Sevilla que había designado el virrey también tenía que caducar su mandato y pasar al cabildo. Sorprendió a todos esta postura de don Ruiz Huidobro, porque muchos piensan hasta el día de hoy de que la intención de él quizás era él suceder al virrey por ser un militar de carrera, prestigioso y de más antigüedad que había en ese entonces en el virreinato. ¿Pero queda ahí todo? Bueno, posteriormente a esto toma la palabra el fiscal Manuel Villota, fiscal de la Real Audiencia, y los realistas buscaron otra forma de tratar de frenar esta revolución. Y lo hizo con las palabras del fiscal Villota, que eran muy interesantes, fíjate. Él proponía: como Buenos Aires era una de las tantas ciudades del virreinato, no podía por sí misma determinar y tomar una decisión que afectara a todo el virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, él planteaba la necesidad de postergar cualquier tipo de decisión hasta no convocar a las demás provincias del interior para decidir entre todas qué hacer. Juan, pero bastante interesante el discurso de Villota, ten en cuenta que es muy sensato y muy federal. Claro, fue el primer discurso federal de la historia, pero tenía una trampa en el medio. Buscaba dilatar la revolución, no detonar en este momento, para buscar aliados en el interior de las provincias donde todavía el factor realista era importante, y buscaba Cisneros casualmente apoyarse en ellos. ¿Y esto quién responde? ¿Quién contrapone eso? Bueno, ahí en este momento quien toma la posta es Juan José Paso, que era un abogado prestigioso, muy simpático, muy carismático, toda la gente lo quería, un tipo muy divertido. Y Juan José Paso esboza la famosa teoría de la hermana mayor. Él dice: bueno, acá en este caso Buenos Aires está actuando como si fuese la hermana mayor de las demás provincias. Estamos dando el primer paso en representación de nuestras demás hermanas, lo cual no obsta que el día de mañana podamos convocar a las hermanas menores, a otros pueblos del interior, para que envíen sus representantes y se incorporen a la Junta que eventualmente en esta asamblea se decida constituir. Hasta el momento Cornelio Saavedra no había dicho nada. Claro, uno de los últimos en pedir la palabra era Cornelio Saavedra. Toda la expectativa estaba, digamos, centrada en torno a qué diría el líder militar de la revolución. Cornelio Saavedra fue muy categórico cuando toma la palabra, y lo primero que dice es algo clarísimo, un argumento muy interesante: que quede claro que la autoridad viene del pueblo. Es decir, él tira por la borda todo aquello de que la autoridad venía del monarca, del rey, y él pone en claro que la autoridad es del pueblo. El segundo punto de su discurso es que mociona concretamente el cese del virrey Cisneros, que la autoridad pase al cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que el mismo cabildo decida cuál va a ser la forma de gobierno más conveniente. Un baldazo de agua fría para los criollos, porque la mayoría del cabildo era realista. Claro, es decir, ¿por qué lo hizo Saavedra de esa manera? Y él había sido miembro del Cabildo mucho tiempo, le tenía mucho cariño al Cabildo, pero los criollos no le terminaba de cerrar. Había muchos cabildantes realistas y partidarios de Cisneros, a lo cual esto no les convenía. Pero bueno, en el brete, y a riesgo de dividir los votos, medio regañadientes, a todos hicieron apoyar la postura de don Cornelio, a los fines de asegurarse por lo menos que Cisneros salga de la escena. ¿Y cómo se resuelve el tema Terminada la jornada, se hace la votación, se practica una votación de qué se va a hacer,
y por 158 votos a favor del cese de Cisneros y que la autoridad pase al Cabildo, como era la propuesta propiamente de Saavedra, se decide obrar en consecuencia. 67 votos se emitieron en favor de la continuidad del virrey, y la diferencia, más de 20 aproximadamente, no votaron. Muchos piensan que fueron de los realistas que se retiraron enojados por los malos tratos a los que eran sometidos en el Cabildo. Y al no estar presente Cisneros, ¿cómo se le comunica esta decisión? Bueno, al final de ese mismo día se encomienda a 2 regidores, a don Manuel de Anchorena y a don José de Ocampo, de que sean los encargados de cruzar la plaza y dirigirse hacia la fortaleza de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba el despacho del virrey, para transmitirle a don Baltasar Hidalgo de Cisneros que había dejado de ser el último virrey del Río de la Plata. Canal 22 cumple 3 años. El 2 de abril de 2017 transmitía por primera vez desde Buenos Aires Canal 22. Y 3 años después, muchas cosas pasaron. Renovamos nuestros estudios, mejoramos nuestros equipos, lanzamos la app del canal. Nos transformamos en la casa de uno de los programas más vistos de la televisión argentina, 1+1+3. Inauguramos el servicio informativo del canal, con noticiero y flashes de noticias. Sumamos contenido y figuras de primer nivel. Pasamos más de 100 programas y más de 20.000 horas de programación original, abriendo el canal a todos los temas y opiniones. Y ganamos 1, 2, 3, 4, 5 Martín Fierros. Uno de ellos, el Martín Fierro de Oro Digital. Gracias por estar con nosotros estos 3 años creando una nueva forma de hacer televisión. Somos Canal 22 y vamos a seguir al aire 24 horas todos los días. Seguinos vos también. Bienvenido, deposite sus objetos personales.